Carta de navegación. Estamos de vuelta a nuestra carta de navegación. Les recordamos que este programa puede seguirse a través de las redes sociales y también ser bajado a través de YouTube. Al cerrar nuestro bloque anterior, comentabas, Mónica, que no hay una agenda que realmente pública, que los actores que estarían pues obligados a construir esta discusión pública, en este caso de cara al proceso electoral que tendremos pues particularmente partidos y candidatos, pues no parece ser un asunto en el que tengan mayor interés, y sin embargo el diagnóstico que nos ayudaron a construir nos dice: hay viejos problemas, por ejemplo, el acceso a una educación de calidad, el acceso a la salud, que en México no hemos resuelto. A la situación de la infancia se le sobrepone el drástico problema de la desigualdad y la pobreza, pero también nos decían hay problemas emergentes intolerables hacia los niños que tienen que ver con su exposición a la violencia, nuevas formas de abuso, de explotación, incluso de esclavitud. Entonces, como que entre el diagnóstico tan crudo que ustedes nos están poniendo y la disposición para entrarle por parte de los actores políticos, hay un contraste como en pocos temas quizá, ¿no? Sí. A mí me gustaría comentar en este sentido que, digamos, necesitamos definir una estrategia social de respuesta a este problema. Y esa estrategia social no puede dejar de lado a lo que la Convención llama los garantes de los derechos. En última instancia, el Estado es el garante de los derechos de los niños y niñas, pero desde la familia hasta el Estado hay toda una serie de instancias intermedias en las que se tienen que desarrollar sistemas de protección. La escuela, la comunidad, las instituciones mismas de carácter privado, organizaciones de sociedad civil que intervienen en la atención de necesidades o que promueven los derechos. Entonces, digamos, no podrá darse una solución coherente, significativa, adecuada, digamos, a la escala del problema sin la participación de todas estas instancias. Y ahí estamos enfrentando problemas como país muy serios. Por ejemplo, digamos, esta destrucción del tejido social que limita, digamos, las capacidades de las comunidades, por ejemplo, para ofrecer mecanismos de protección a las niñas y niños de su comunidad, ¿no? O, por ejemplo, lo que está sucediendo en las escuelas, en donde el deterioro de la oferta, por ejemplo, de una educación pertinente, relevante para la situación de niños y niños, también está dejando en una situación de desprotección a millones de niños y niñas. Ahora, a mí me pasa con estos temas que es tan complejo y tan transversal, digamos, el retraso, los atrasos, los rezagos, que es difícil identificar cómo entrarle, o quizás sobre todo es difícil separarlos de los demás temas que los envuelven para poder hacer una disección y una serie de políticas públicas puntuales. No sé, Mónica, te preguntaría, hay sin duda una agenda, lo decía ahorita Alfonso, que pasa por políticas públicas transversales que tienen que ver con la atención de la desigualdad, de la pobreza, de la exclusión social. Pero hay otras, me imagino, y te preguntaría cuáles serían y en qué ámbitos están, que tienen que ver con tiros de precisión específicamente orientados a atender problemas concretos que atañen a los niños y a las niñas del país. Sí, pues creo que en buena medida este trabajo ya ha sido hecho a partir de las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño que le hizo al Estado mexicano en el año 2006. Y yo quisiera resaltar en este sentido algo que repite muchísimo el Comité. Estado mexicano, tienes que hacer un diagnóstico. Una de las cosas, por ejemplo, básicas, ABC, diagnóstico de niños institucionalizados. ¿No existe? No, Okay. No existe un diagnóstico en distintas vertientes. Por ejemplo, y esto creo que es muy evidente porque ha habido ciertos casos que han causado alarma social. No hay un diagnóstico de niños institucionalizados. No tenemos idea. ¿Qué quiere decir institucionalizados? Que están en lugar de estar con sus familias, viven en instituciones. Entonces, en albergues, ¿no? casas hogar, orfanatorios, ¿no? Como se les conocía antes. Entonces, tenemos una gran cantidad de niños y no sabemos ni por qué están ahí, ni cuántos son, ni en qué condiciones. Esa es una cuestión
que debería preocupar gravemente al Estado mexicano. Se vio en el caso Casitas del Sur y en otros que han ocurrido. Nadie sabía, muchos de los niños habían sido enviados ahí por la Procuraduría, pero nadie sabe, no hay un seguimiento. Entonces, por ejemplo, eso es un asunto que el Estado mexicano tiene que inmediatamente resolver. Después, garantías en el acceso a la educación y al empleo en el caso de los adolescentes, desde luego, ¿no? O sea, tenemos que garantizar la cobertura universal. Por otra parte también, digamos, en términos... Déjame hacer ahí una interrupción, porque a veces buscando la universalización, que en principio está bien, perdemos algunos focos. Por ejemplo, el servicio de guarderías, que se creció mucho en esta administración, pero a través de un modelo que ponía muy poco cuidado, perdón por la redundancia, en el cuidado de los niños. Es decir, podía llegar una mujer y decir, yo voy a poner una guardería, el gobierno incluso le pagaba, y tú no sabías si esos niños estaban en buenas condiciones, por no llegar hasta el otro extremo, claro, del caso ABC. Cuidado diario. Las casas de cuidado. Pero aquí hay un asunto muy importante. Eso ya lo había dicho el comité, y no solamente respecto a México, sino respecto a un modelo, ¿no? Que derivado de un modelo económico de cuidado de niñas y niños. Y lo que dice el comité ahí es muy claro: cuidado con los servicios de privatización, y el que se subroguen o se permita a los particulares prestar el servicio no exime al Estado de la vigilancia y la garantía de que sean lugares seguros para los niños. Por ejemplo, en ese sentido, a propósito de este tema de las casas de cuidado, existen lo que se llaman los centros de desarrollo infantil comunitario, que son iniciativas que adopta la propia comunidad, formando a las madres de esos niños como educadoras, y que estas asumen, digamos, la formación preescolar de niños de 0 a 6 años. Esto permite, por ejemplo, que madres educadoras desarrollen un trabajo que les permite a otras madres salir al mercado y asumir también actividades que son productivas, ¿no? Estas iniciativas, por ejemplo, no han contado con apoyos concretos de carácter público que faciliten su gestión, digamos. Ahora, es decir, entiendo cuáles son las recomendaciones que pueden ser, que esta cuestión del diagnóstico me parece casi obvia, digamos, ¿no? Pero también ustedes han ya puesto sobre la mesa, digamos, elementos de un diagnóstico muy complejo, que sin duda es transversal, que no se puede resolver solamente, digamos, atendiendo específicamente las cuestiones de los niños, sino a cuestiones que atraviesan la sociedad, que son problemas estructurales de la sociedad y que, como nos decían, padecen particularmente o inciden particularmente en los niños en concreto. Pero en esta lógica de intentar construir, y un poco en el ánimo, digámoslo así, de trazar una gran ruta programática hacia adelante, es decir, que atienda problemas estructurales, pero que son reales de la vida de los niños. Es decir, la pobreza es un problema que afecta a los niños, pero además hay problemas específicos. Intentando construir esta lógica, y en esta lógica de políticas públicas, creo que hay varios actores involucrados. Decían que uno de los grandes problemas es la falta de instituciones de garantía. A mí me da la impresión que la típica institución de garantía de los derechos son los tribunales, los jueces, pero es muy complicado pensar en un niño que va a demandar sus derechos en este sentido. Creo que hay una lógica más proactiva del Estado en este sentido. ¿Cuáles son, desde su punto de vista, digamos, los grandes ejes que los otros actores de la política pública, más allá de esos otros actores intermedios a los que hacía referencia Alfonso, debemos trazar? Estoy pensando en la política pública del Ejecutivo, del Legislativo, es decir, cuáles son los puntos que no podemos soslayar en el futuro inmediato en este sentido. Bueno, yo hablaría de dos tipos de acciones. Las acciones sustantivas, que tienen que ver específicamente con los derechos establecidos en la Convención, o sea, todo lo que se tiene que hacer en materia de salud, educación, participación, en fin, cada uno de los derechos que existen establecidos y que requieren de, no solo un mecanismo legal específico que le da protección, que reconoce y le da protección a esos derechos y establece formas de exigibilidad, sino también de acciones adjetivas. O sea, toda esta acción del Estado que no necesariamente está vinculada al ejercicio de un derecho, pero que es condición para eso. Por ejemplo, el incremento en el presupuesto público destinado a la infancia. O sea, estamos hablando actualmente de un porcentaje del presupuesto nacional del orden del 1%, cuando las recomendaciones son del orden del 8%, por ejemplo.
¿no? Entonces, en el momento en que se empiecen a destinar efectivamente recursos públicos al tema, pues podemos esperar que haya mejoras en la atención de ciertos derechos, por ejemplo, ¿no? Y yo hablaría también, digamos, de dos grandes ejes. Uno, armonización legislativa, es decir, reformamos el cuarto, quedó limitado, pero con el primero ya tenemos la convención. Eso tiene que, exactamente, el cuarto de la Constitución, perdón, eso tiene que permear hasta los reglamentos de municipales, pues, porque solamente se quedó en esta capa más alta y es necesario hacer una revisión a fondo de todas las instituciones que tienen que ver con infancia en primer lugar, lo que implica, como decía Alfonso, mecanismos de justiciabilidad y el diseño institucional. Es decir, no podemos seguir nosotros permitiendo... Con el DIF, exactamente, o sea, con el DIF sea el órgano garante, porque el DIF tiene a su cargo la asistencia social y esa es su función. Entonces, bueno, hay algunas propuestas que, bueno, desde luego están sobre la mesa. Pensando en eso, porque escuchándolos ustedes me doy cuenta de que sí existe una ruta y una ruta trazada por los especialistas y por los comités internacionales, que esto vale la pena subrayarlo, insistir en el dato, comités internacionales que cada vez tendrán más peso, esperemos, en el trazado de la ruta programática del México del futuro. Pero, ¿hay voluntad política, Alfonso? Porque al final yo lo que preguntaría es, ¿está en la agenda o no está en la agenda de los actores políticos relevantes? Yo creo que no está en la agenda. Veamos, por ejemplo, el caso de los comités de seguimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes que se establecieron como compromiso del gobierno mexicano en los 3 niveles de gobierno. Funcionan muy poco, o sea, los estados los establecieron, pero en la mayoría de ellos no operan. O sea, se crearon por decreto, pero nunca se instalaron, nunca han jugado un papel. Cuando han funcionado, juegan un papel meramente decorativo, no inciden realmente en el diseño de políticas públicas a nivel de los estados. Entonces, creo que no hay una voluntad clara y creo que esto se explica en parte por las perversiones de nuestro sistema político. O sea, los niños y niñas no votan, no son un mercado, digamos, para los actores políticos fundamentales. Y creo que ahí los partidos están cometiendo un error gravísimo, porque no están visualizando los impactos y los efectos que va a tener esta desatención. Y desde luego esta desatención se da en todos los niveles, en el nivel federal, en el nivel estatal y en los propios municipios. Lo que ustedes están sugiriendo, ¿no?, en buena medida es una recuperación del Estado. Claro, como involucrándose en los temas de infancia. Un ejemplo que me parece muy llamativo es la debilidad del Estado mexicano para siquiera poder reglamentar de manera eficiente lo que se vende y no en las escuelas. Claro. ¿No? Comida chatarra, sí, cuando tenemos este problema, y el Estado, los secretarios de Estado dicen, aquí tiene que entrar la autorregulación de los poderes, ¿no? De quienes producen. Bueno, ahí se están doblando frente a unas cuantas industrias, a unas empresas que producen comida chatarra. Claro. ¿Qué esperar de las bandas de criminales y demás frente a los que hay que proteger a los niños? Sí, y aquí me parece importante porque en los últimos años, digamos, ha habido alguna visibilización de niñas y niños porque se ha descubierto a los niños como consumidores. Y eso es, digamos, el peor de los mundos, ¿no? O sea, porque no tienen capacidad para ejercer presión política, pero sí para consumir. Entonces, hemos visto una gran cantidad de publicidad y de diseños especialmente hechos para el consumo de niñas y niños como, o sea, bueno, restaurantes, comida, etcétera. Nos llega una pregunta de Facebook muy interesante que te la planteo, Alfonso, pero tiene que ver con esto. ¿Qué papel debe jugar el Estado? Nos dice Alejandro González Heredia que uno de los problemas que se van a enfrentar cualquier política pública relacionada con los niños va a ser su relación con las familias. Pero nos dice, el Estado no puede obligar a las familias a educar o a tratar o a informar a sus niños de una o de otra manera. ¿Es cierto eso? ¿O el Estado también está obligado a incidir incluso en esa esfera familiar? Yo pienso que desde luego tiene que incidir en esa esfera familiar. O sea, yo creo que tenemos que desarrollar una transformación cultural profunda, una transformación cultural que, digamos, le dé centralidad al tema de la infancia. Y eso no puede, digamos, reconocer de una manera ilimitada el derecho de los padres, por ejemplo, a la educación de los niños. O sea, esa educación no puede darse digamos,
al margen del propio Estado de Derecho y del propio reconocimiento de los niños como sujetos de derechos. O sea, digamos... El niño tiene derechos y esos derechos no pueden ser vulnerados ni siquiera por sus padres. Por supuesto, exactamente. Y eso es clarísimo. O sea, lo que ha privado justamente en relación con los derechos y la situación de la infancia es la discrecionalidad total. Esto no implica, desde luego, que no haya una relación familiar y decir pues que es lo mejor que un niño crezca con su familia, pero el derecho a la educación también pasa, por ejemplo, por la prohibición del maltrato. Bueno, el tiempo desafortunadamente se nos ha acabado. Me daban ganas de preguntarles, pero esto dará ocasión a que se siga socializando el tema y planteando, digamos, las rutas de los contextos de exigencia para lograr que el tema de los derechos de los niños no sea un tema invisible, un tema del que la política ya no se ocupa, sino un tema central en la construcción, ya no digo de una democracia constitucional, sino una sociedad justa, digámoslo así, y corresponsable con aquellos que van a ser o que van a constituir el futuro de la misma. Hemos visto una situación compleja, una situación de protección desde el punto de vista normativo, insuficiente sin lugar a dudas, pero una situación dramática, estructural, que ve múltiples dimensiones que redundan particularmente en aquellos que son los más indefensos dentro de una sociedad, que son precisamente los niños. Este es un programa que me parece que contribuye a esa lógica de poner en el centro del debate cuáles son los derechos de los niños y cómo debemos enfrentarlos para proteger a esta parte crucial de nuestra sociedad. Nos despedimos agradeciendo, Mónica, Alfonso, su participación en este programa y a usted, por supuesto, el habernos seguido por esta vía. Le recordamos que estamos en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en YouTube. Gracias por habernos acompañado. Lo esperamos la próxima semana en una emisión más de Observatorio 2012.